era aquel, parece una perogrullada, pero es aquel que tiene una norma, ¿no? Es decir, bueno, tengo un espacio vectorial topológico, en este caso está representado por un conjunto de funciones y una norma. Este es nuestro, es decir, las F en realidad son vectores de un espacio topológico en general infinito dimensional, digamos, para todas las categorías que uno puede encontrar de las funciones que forman ese espacio, se aplicará siempre el concepto de norma para determinar si efectivamente la función pertenece o no a ese espacio vectorial. En particular, un espacio normado que además era completo, es decir, que podíamos definir sucesiones convergentes y siempre lo podíamos hacer, de modo que la situación, digamos, siempre era la de encontrar sucesiones o subsucesiones de Cauchy que, como sabemos, son siempre convergentes. De modo que si podemos probar que a ese espacio pertenecen la clase de sucesiones de funciones asociada, digamos, a una determinada forma, bueno, estaremos en presencia de un espacio normado completo, al cual se denomina espacio de Banach, ¿no? Por supuesto, como todo espacio, cuando mencionamos la palabra espacio, en realidad siempre creo que todos tenemos un poco presente el concepto que proviene de la geometría analítica. Es decir, todo espacio n-dimensional, en el caso de la geometría analítica, tiene asociada una base. Esa base coincide con la dimensión del espacio y la base está formada por un conjunto, digamos, finito de vectores que en realidad tienen en ese caso norma 1, digamos, es decir, están ortonormalizados de manera tal que son perpendiculares 2 a 2 y eso define, digamos, la estructura general de la base, es decir, del modo de representación que tienen las funciones en ese particular espacio. Digamos, es decir, después vamos a ver que en realidad cuando resolvamos una ecuación diferencial ordinaria o en derivadas parciales bueno, construimos un concepto de norma asociada a las soluciones, vamos a ver que si podemos probar que efectivamente las soluciones satisfacen la condición de norma, estaremos definiendo una base digamos, asociada a la característica particular que tenga el operador diferencial que hayamos resuelto, ¿no? Es decir, uno podrá resolver ecuaciones en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas. Nosotros siempre, en general, atacamos problemas vinculados con coordenadas cartesianas, pero en realidad podemos hacerlo en cualquiera de las otras formas de representación que existen. Existen en realidad más de 20, alrededor de 25 sistemas coordenados, que además, por otra parte, cada uno, digamos, está adecuado a un tipo particular de problema, por lo cual la selección proviene de alguna manera del vínculo que hay entre las simetrías que presenta
que presenta el operador y la base, digamos, o sea, el sistema coordenado que mejor lo representa. Bueno, en términos de ese sistema coordenado, uno en realidad interpretando no como vectores en el sentido clásico del término, sino como funciones, en realidad vamos a poder encontrar una base que nos permita justamente representar las funciones de una manera adecuada, ¿no? Así que, bueno, los espacios normados, como habíamos visto, tienen un conjunto importante de características y propiedades, en general, digamos, todos asociados, o la mayoría de ellos, asociados al tipo de norma que uno elija. Acá no entramos demasiado en ese detalle, podemos mencionar algunas normas que seguramente quizá con Gustavo Medina hayan visto en la teoría, en el práctico. La norma del máximo, la norma del supremo, la norma euclidiana, son todas, digamos, formas de selección de esta particularidad que tienen los espacios normados, que los hace más o menos interesantes en casos en que, bueno, uno tenga, como decía, que resolver problemas con una determinada simetría, ¿no? Bueno, aquí en realidad lo que hay que recordar es la definición de espacio normado, en el sentido de cuáles son las características de la norma, la positividad, bueno, la posibilidad de multiplicación por un escalar, digamos, generalmente se produce, digamos, la situación es esta, ¿no? La situación es esta. Esto en realidad, yo escribí los otros días así, pero en realidad esto finalmente es un número, así que esto va a quedar así, digamos, sabiendo que esto se representa de esta manera. Bueno, la otra propiedad es la propiedad triangular, que es muy importante, y el caso particular, digamos, es una condición muy interesante, que parece trivial, digamos, que es que la norma es cero si, solo si x es igual a 0. Eso tiene sentido, tiene mucho sentido cuando uno analiza, por ejemplo, en elasticidad, ciertas funciones de energía para determinar, por ejemplo, condiciones de estabilidad, digamos, de una estructura, por ejemplo. Entonces, cuando uno analiza los llamados teoremas de Castigliano, son teoremas de estabilidad 3 y de estabilidad 2 también, una de las características es que justamente la energía está asociada con la norma, que en ese caso la llamamos, por ejemplo, vector desplazamiento, la norma del desplazamiento, digamos, asociado a un determinado tipo de movimiento que uno supone puede tener, compatible con los vínculos, puede tener una estructura. Entonces, en ese caso, esta condición lo que dice es que si podemos probar, digamos, que la función potencial, que como decíamos recién, va a depender de la norma, así en general, digo, y de ciertos parámetros, entonces uno va a probar que el diferencial primero es 0,
si, solo si, por ejemplo, X cumple con alguna condición. Esto nos garantiza, si después podemos probar que el diferencial segundo es menor que 0, entonces nos garantiza, por ejemplo, un máximo, o al revés, digamos, si esto es mayor que 0, tendremos un mínimo de energía potencial o energía cinética, o de ambas, con lo cual uno podrá establecer condiciones generales de funcionamiento, digamos, de la estructura. De manera que esta condición que parece extremadamente simple, y de hecho es muy simple, cobra una relevancia fundamental cuando uno aplica a situaciones concretas en un problema de estabilidad de una estructura, digamos, utilizando esto que decimos, que vamos a ver después cuando veamos algo al final, justamente los teoremas de Castigliano vinculados con las condiciones de estabilidad general de una estructura. Bueno, eso era el concepto genérico, digamos, de espacio normado. Los espacios métricos se caracterizan porque van a tener, bueno, por supuesto, una dada clase de funciones y una distancia, un concepto de distancia, digamos, una métrica, ¿no? Una forma de medir, digamos, ¿no? Bueno, estos espacios métricos, en realidad, estas estructuras se pueden obtener de todo espacio normado, digamos. Todo espacio normado, en realidad la norma induce una métrica y en consecuencia todo espacio normado puede suponerse también, si es posible establecer esta relación, y de hecho siempre es posible, todo espacio normado tiene asociado un espacio métrico. Un espacio métrico que también, por supuesto, será completo, y entonces también hay espacios de Banach que son espacios métricos, digamos, es decir, en el sentido de que se derivan directamente de la norma. Pero hay un tipo particular de espacio métrico que rompe un poco este esquema y que no proviene directamente de la elección de la norma, sino que proviene de la elección de un producto escalar, digamos. El programa que formula Hilbert a principios del siglo XX es justamente vincular, decíamos la clase pasada, de una manera muy, muy fuerte la física y en general, digamos, algunos procesos físicos, fenómenos físicos que serán después, en realidad, transformados en hechos tecnológicos, decía, vincular con una estructura que los representara, digamos. Bueno, el ejemplo en realidad proviene del electromagnetismo. En realidad, ahí uno ve que es posible construir, son dos vectores, el vector campo eléctrico, el vector campo magnético. Uno puede, a partir de ahí, de definir estos dos vectores, en realidad estas dos funciones vectoriales, el campo magnético y el campo eléctrico, dependen de las tres coordenadas y de un parámetro, que en general es el tiempo. Entonces, uno ahí va a definir un producto interno, es decir, uno va a decir, los campos eléctricos, digamos, uno puede poner así, E sub I por E sub J, en realidad sí, y B sub I por B sub J, y dice que esto es en realidad un producto, esto nos dará
una cierta función de los E, y esto nos dará otra función de los B, digamos, ¿no? A partir de este producto punto, producto contracto, se llama, Hilbert propone, digamos, la existencia de una métrica. Esta va a ser, en realidad, la norma primero y luego la métrica, que vamos a escribirla de manera genérica, así, ¿no? De manera genérica, donde X e Y son los vectores, en este caso son los vectores de la base, digamos, que van a ser los vectores de la base. En ese caso, por ejemplo, campos eléctricos y magnéticos, campos que pueden también ser combinaciones lineales de ambos, etcétera, ¿no? Es decir, es posible hacer una gran combinación de bases, digamos, para representar diferentes tipos de fenómenos. Entonces, la idea de Hilbert es introducir el concepto de métrica, un hecho fuertemente físico, digamos, ¿no? Es decir, el proceso de medida, como decíamos en la clase pasada, es lo que caracteriza, sin duda, es lo que caracteriza al fenómeno que estudiemos. Si no podemos medirlo, en realidad no podemos decir nada respecto de él. Es decir, o por lo menos podemos modelarlo, pero finalmente los objetos que resulten de la modelización tendrán que ser susceptibles de medirse. Es decir, con algún instrumento, de alguna manera, directa, indirecta, tendremos que tener confirmación de los datos de las conclusiones de la teoría, a través de una métrica. Por eso, Hilbert introduce primero lo que llamamos un espacio pre-hilbertiano, es decir, un espacio en el que hay un producto escalar. El producto escalar va a generar posteriormente una métrica, y esa métrica va a definir lo que llamamos espacio de Hilbert. Entonces, en un espacio de Hilbert, uno en realidad lo que tiene es el conjunto de funciones, tiene una distancia que proviene, digamos, de un producto escalar que ha sido previamente definido, digamos, ¿no? Estas son las bases que elegimos para representar justamente, o para construir el espacio de representación de las funciones. Entonces, hay ahí una clara separación, digamos, de los conceptos de espacio normado y espacio métrico, no ya vistos como consecuencia uno del otro, sino que ahora construidos independientemente. Más allá de que, por supuesto, esto es cierto, es decir, todo espacio normado, la norma genera una métrica, es decir, un concepto de distancia, y entonces tenemos un espacio métrico. Por supuesto que esto es cierto, pero este tipo de espacios, los espacios de Hilbert en particular, en algún punto, digamos que definen una estructura completamente distinta de la de Banach, digamos, o en general de la de espacios normados. Después vamos a ver que el concepto de Hilbert es un concepto que, diríamos, se propagó a toda la construcción de el sinnúmero de espacios funcionales que existen hoy, digamos, ¿no? ¿Sí? Quería hacer una pregunta. Sí. El primer, después de espacio métrico, ahí escribió como una ecuación. Eso sería como un circuito, lo podríamos tomar como un circuito eléctrico, ¿verdad? No.
El que está bajo espacio métrico. Yo escuché que dijo circuito eléctrico usted hace rato. ¿Circuito eléctrico? No. No, lo que dije es que hay relaciones que provienen del electromagnetismo, pero no, eso no es, no tiene nada que ver. En un circuito eléctrico uno puede, claro que sí. Un circuito eléctrico es también diríamos, una consecuencia del electromagnetismo, una consecuencia bastante difícil de establecer, pero sí, no es tan simple, digamos, es decir, no es simple pasar de las ecuaciones de Maxwell a las ecuaciones de Kirchhoff, digamos, o a las conclusiones de las leyes de Kirchhoff. En realidad expresan cosas iguales, digamos, son similares, pero en realidad en contextos muy distintos, porque Maxwell habla de una cosa y Kirchhoff habla de lo mismo, pero en el marco de objetos concretos, digamos, ¿no? Objetos... Claro, yo pensé que lo había relacionado por ahí, como usted puso la E. ¿Cuál es? No, la E es la de espacio funcional, digamos. Es la función. No, sí. No. Gracias, profe. Uno puede construir en un circuito eléctrico, por supuesto, la base de representación es hilbertiana, digamos. Es decir, uno puede construir. Eso, por supuesto que sí, porque uno puede desarrollar en serie Fourier la solución. Sí, pero no tiene que ver con eso. Sí. No, es que él, justamente, la revolución es que él propone eso. Es decir, él propone desde antes, es decir, así como en el caso de Banach, digamos, el Banach propone una norma, dice, las cosas acá funcionan de esta manera, la norma euclidiana, ¿listo? Las funciones satisfacen la norma euclidiana. En el caso de Hilbert, en realidad, en el caso de Hilbert, por eso digo, hay que pensar que la idea de Hilbert es reproducir en el espacio de funciones el mismo programa que la geometría analítica tiene clásicamente, digamos, para relacionar base, dimensión y formas de representación. Entonces, él va a definir vectores, es decir, dice, bueno, hay una base así, esto, digamos, son los vectores de la base, a partir de ahí produce, es decir, toma la definición de producto escalar y la utiliza aquí. Porque justamente, digamos, la idea es reproducir el hecho, es decir, reproducir con funciones, en el espacio de funciones, reproducir esta cuestión de la ortogonalidad y ortonormalidad. Por ejemplo, yo podría elegir, supongamos, ¿no? Yo podría elegir la siguiente base, seno de nx sobre raíz de pi, coseno de nx sobre raíz de pi y, por ejemplo, 1. Esta es una base de Hilbert. ¿Genera qué cosa? Genera lo que conocemos como una serie de Fourier. Una serie de Fourier es un desarrollo ortogonal. Es un desarrollo, lo que pasa es que, a diferencia de los en lugar de escribir, digamos, si uno, en lugar de escribir un vector
¿Cómo escribimos un vector nosotros? Así, ¿no? U sub i, por ejemplo, ¿no? En la base cartesiana, U sub i en la base rectangular, U sub 2j más U sub 3k. Listo. Entonces, uno propone esto. Es decir, dice, bueno, los versores son 2 a 2, perpendiculares, ortonormales y ortogonales. Entonces, I por J0, I por K0, J por K0, pero I, digamos, el producto escalar de I por I es 1. El producto escalar de J por J es 1 y el producto escalar de K por K es 1. Esa condición, en realidad, la ponemos nosotros para construir la forma de la base. Si uno tuviera otra cosa aquí, si uno tuviera una base rectangular, cilíndrica o esférica, tendría que tener los versores de la base esférica, de la base cilíndrica, y podría representar este vector en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas. Esto es lo que dice la geometría analítica. ¿Qué es lo que hace Hilbert? Bueno, exactamente, en lugar de tener, digamos, el salto cuántico que pega, es que ahora considera una cosa así, digamos, ¿no? Una función, hay que ver en qué condiciones se puede realizar esto, siempre podrá ser representada así, por ejemplo, ¿no? A sub n por, digamos, A sub n de x por e de n, supongamos. Esos son los vectores de la base. Más v sub n de x por otra base. En el campo complejo, digamos, esto es así, v sub n. Entonces, esto es lo que propone Hilbert. Es decir, propone representar una función en términos de cierto tipo de funciones, que en este caso tienen que cumplir las condiciones de ortogonalidad y ortonormalidad. Por eso se ve obligado, en realidad cuando intenta esto, se ve obligado a definir previamente la condición que deben cumplir a través del concepto del producto escalar, E sub n, y esta es E sub n asterisco, digamos, ¿no? Estas dos bases. Uno podría pensar en una situación más general, digamos, si podría pensar en formas de representación más complejas. Pero si uno mira, en realidad, vamos a ver la clase que viene, que esto es una serie de Fourier. Es una serie de Fourier, es decir, la función f de x, siempre que cumpla con determinadas condiciones, en este caso particular, por ejemplo, vamos a pedirle que sea periódica, con periodo 2pi o en general con periodo 2t. Entonces, lo que hace Hilbert es, bueno, definir una clase de funciones iniciales, digamos, que son las que cumplen este principio de ortogonalidad y ortonormalidad. Vuelvo a repetir, uno puede construir con estas funciones lo que llamamos una serie de Fourier, una representación de una función en un espacio de Hilbert en el que hemos definido un producto escalar, que es justamente, en el caso particular de la serie de Fourier, nosotros vamos a probar que en el periodo, por ejemplo, desde menos t sobre 2 hasta t sobre 2, me estoy adelantando un poco, pero está muy interesante la pregunta. Disculpen que me explaye en esto, pero me parece interesante que los mueva a preguntar. Me parece... uno va a... Sí. Sí. ¿Los espacios de Sobolev también son normados? Claro, los espacios de Sobolev son espacios particulares, porque ahora digo lo de Sobolev, pero
¿Cómo vamos a hacer acá? De acuerdo, no sé si el que me preguntó es... Lautaro era profe. Cosa. Lautaro, sí, Lautaro. Entonces, claro, si uno hace, vamos a suponer, nx por el coseno de nx, resulta que encuentra que en realidad tiene que cumplirse, aquí va a tener así una forma lambda n, y aquí también lambda n, vamos a escribir así. Esto se ve que es 0, como si fuera el producto de dos vectores, en el caso de la geometría analítica, de dos vectores perpendiculares. Esto es 0, pero cuando coseno es igual, digamos, cuando se hace el producto seno por seno, resulta que esto nos da 1, por ejemplo, 1 sobre pi, por ejemplo. O sea, que en ese caso tenemos la ortonormalidad. Lo mismo podemos hacer con coseno, por ejemplo. Por eso se llaman a los desarrollos de Hilbert también desarrollos ortogonales, porque reproducen sin cambios, es decir, sin cambios. El cambio fundamental es que ahora no tenemos una base finita, sino que tenemos una base infinita, porque a medida que cambia n, en realidad uno tiene todos los vectores de la base, tiene todo el desarrollo en serie. Pero, digamos, la idea no deja de ser absolutamente consistente con, repito, el concepto de la geometría analítica. En lugar de tener un conjunto base finito, como el que ustedes conocen, ahora tenemos un conjunto base infinito, pero que satisface exactamente las mismas propiedades que satisfacen los vectores de la base en una representación geométrica o de la geometría analítica clásica. Así que esta es una idea muy interesante que en realidad no está en el concepto de Banach, no está. Claramente es en ese sentido, en realidad la teoría de Hilbert es anterior, digamos, Hilbert es anterior a Banach. Banach aparece más o menos en los años 30, 20 o 30, y Hilbert en realidad ya estaba en su final, digamos, en su vejez, y en realidad Banach tenía otra idea, digamos, porque si ustedes miran, en realidad la cuestión de fondo es que Banach hace un análisis abstracto, digamos. Por eso cualquier texto de análisis funcional, cuando habla de espacios abstractos, así se habla, cuando se habla de espacios abstractos, se habla de espacios de Banach, o en general de espacios normados. Es decir, el intento de Banach es un intento absolutamente suficiente, digamos, y en realidad generalizador, pero está casi, diría yo, en lo más abstracto de la construcción formal, digamos. Mientras que Hilbert en realidad tiene una idea mucho más, diríamos, mucho más concreta, aunque por supuesto que tiene, digamos, uno va a tener que utilizar algún juego abstracto importante, pero digamos, lo que hace Hilbert es superar de alguna manera esta barrera entre la matemática pura, diríamos, y la matemática aplicada, generando este puente que conecta ambas a través
de los espacios de Hilbert, de sus espacios, ¿no? Los espacios de Sobolev son espacios en donde, por supuesto, uno también va a definir una norma, pero están asociadas, es decir, ¿cuál es, digamos, en un espacio de Sobolev, vamos a encontrar, por supuesto, una norma también, pero estas funciones, a ver, voy a decir algo que parece contradictorio, pero no es contradictorio. Estas funciones en realidad se llaman distribuciones, no son las funciones clásicas del espacio de Banach, digamos, de nuestros. Estas no son, ¿no? Estas funciones son funciones, vamos a ver que son funciones que pueden ser, que pueden caracterizarse, digamos, con todo el bagaje del análisis en una variable o en varias variables reales, tal como nosotros conocemos. Digamos, uno puede determinar si f es continua, es derivable, por supuesto es diferenciable, etcétera, etcétera. Así todo lo que conocemos de una función, diríamos, de una función clásica, ¿no? Esta no es una función clásica. Esta es una función peculiar, son funciones peculiares, porque en realidad no se definen como estas, como las que nosotros conocemos, sino que se definen en términos de integrales, ¿no? Vamos a ver si después tenemos tiempo antes de llegar a resolver ecuaciones diferenciales, esto aparece, los espacios de Sobolev aparecen en realidad hacia la segunda mitad, principio del siglo XX, pero se afianza en la segunda mitad del siglo XX, cuando aparecen problemas en física, en procesos físicos, en fenómenos físicos y procesos tecnológicos, en donde hay singularidades. Es decir, a veces no es posible construir una ecuación diferencial o un modelo en términos de ecuaciones diferenciales con funciones habituales, ¿no? Entonces, Sobolev plantea hacia 1940 una generalización del concepto de función y se llama distribución. A este concepto en realidad le está asociado un tipo particular de solución que se llama solución débil, mientras que nosotros a las soluciones a las que vamos a arribar en algún momento cuando resolvamos las ecuaciones en derivadas parciales, las vamos a llamar soluciones fuertes o clásicas. Es decir, nuestras funciones, por ejemplo, calculamos temperatura, presión, no sé, cualquier otra cosa, siempre hablamos de funciones que tienen una representación clásica. Ahora, cuando hay un problema de existencia de la función porque tiene singularidades, ya tenemos que intentar superar esta cuestión introduciendo el concepto de distribución. Después vemos la delta de Dirac es un ejemplo, es el primer ejemplo de distribución. En realidad lo introduce Dirac para probar que las formas de representación en la mecánica cuántica son equivalentes. Es decir, la forma de... ustedes saben que en mecánica cuántica uno tiene 9 diferentes formas de representación de la realidad. Entonces, 2 de ellas por lo menos, la representación de Schrödinger
y la representación de Heisenberg son en realidad equivalentes cuando uno supone que, digamos, la transición la realiza una función que no es una función, es justamente una distribución. Lo que prueba Dirac es eso, ¿no? Es decir, introduciendo en realidad ese concepto por primera vez, el concepto de función generalizada, en el marco de un problema de mecánica cuántica que era tratar, es decir, había muchas representaciones que decían aparentemente lo mismo, con lo cual había un problema de unicidad, digamos. Bueno, ¿cómo es que yo represento el mismo fenómeno con tres argumentos distintos y todos aparentemente dicen sobre el fenómeno lo mismo? Bueno, es un problema. Ese problema lo zanja Dirac introduciendo por primera vez el concepto de distribución y resuelve un problema de unicidad de la representación. Porque otra cosa que estamos hablando, en realidad en la teoría tendríamos que hacer esto, hablar simplemente y escribir un poco, pero hablar. La cuestión fundamental, digamos, y no en análisis 3, digamos, en toda la matemática, es que los resultados que uno obtenga de resolver la ecuación que fuere, algebraica, diferencial, exponencial, la que ustedes quieran, lo que se pregunta siempre la matemática, y siempre repito lo mismo, en este intento clasificatorio que tiene, porque la matemática tiene un solo objetivo, digamos, no tiene muchos, tiene uno solo, que es clasificar. Es decir, ¿cómo entendemos o cuándo entendemos algo? Cuando somos capaces de clasificarlo, lo reconocemos porque de algún modo tenemos un patrón que nos dice eso que está ahí es un triángulo. Eso otro que está ahí es en realidad la función cuadrática. Y esto otro que está aquí es una matriz. Pero, ¿cómo es que podemos identificar cada situación y ponerla en el anaquel correspondiente? Justamente porque lo que hace la matemática es generar una maquinaria clasificatoria. Eso es lo que hace, sistemáticamente. No tiene otro objetivo más que construir una epistemología alrededor del concepto de clasificación. Entendemos algo cuando podemos clasificarlo. Es decir, si ustedes pueden establecer una diferencia entre un espacio de Banach y un espacio de Hilbert, es porque entendieron las formas clasificatorias que les brindó la teoría, digamos, en el sentido de poder identificar, bueno, aquí tengo una métrica que proviene de un espacio, de un producto punto, y aquí tengo una norma. Está claro que clasifiqué introduciendo el concepto de norma en un caso y el concepto de producto punto en el otro. Y siempre estamos haciendo eso. Entonces, las condiciones objetivas en las que uno puede decir he entendido un problema es cuando puede clasificarlo. Y para eso, en realidad, yo me enojé un poquito los otros días, por eso contesté, no sé si de manera desafortunada, porque... no, creo que está bien como respondió si usted había mandado el apunte. No, hay una cuestión que a mí me preocupa, que esto no tiene que ver con análisis 3, pero sí tiene que ver con un déficit que tampoco tiene que ver con la pandemia, ni mucho menos. Tiene que ver con la formación previa de cada uno. Cuando uno a lo mejor no está habituado a la lectura comprensiva, es muy difícil avanzar en cualquier tema, ¿eh? Si yo le pusiera, la Divina Comedia y
y le digo que lean la Divina Comedia, y estoy seguro que no sé, a lo mejor 4 personas pueden leerla. Pueden leerla porque resulta absolutamente difícil cuando uno no tiene referencias previas de eso que enfrenta. Pero esas referencias previas se construyen con experiencia. Es así. Es decir, uno aprende a leer leyendo. Uno aprende a resolver, es decir, entiende matemática resolviendo problemas. ¿Resolviendo problemas de qué tipo? Y yo insisto en esto, aunque sé que muy pocos me harán caso, pero bueno, así después tenemos problemas. Pero la cuestión de fondo